en la primera mitad del siglo XIX. Una época en la que los sueños se forjaban en acero y vapor. Y los rieles del progreso formaban las sólidas bases de la economía industrial de los Estados Unidos de América, la primera potencia mundial del planeta. Un hombre emergía como el amo y señor de la industria ferroviaria. Nos referimos a uno de los 5 personajes empresariales que definieron los cimientos de la historia americana moderna, el magnate Cornelius Vanderbilt. Este visionario marcó un hito al convertirse en el primer billonario en suelo estadounidense, siendo un predecesor en fortunas inmensas, respecto a personajes como Rockefeller, JP Morgan o Andrew Carnegie. Increíbles historias que ya hemos reseñado, y puedes encontrarlas en nuestro canal. Pero, ¿cómo este personaje que se crió en una familia de sirvientes de hacendados, pasó de la pobreza a amasar más dinero que todo el tesoro financiero de los Estados Unidos de aquel entonces? Hoy en Modo Enfoque, conoceremos la vida, logros y legado de Cornelius Vanderbilt, un hombre que personifica el ansiado sueño americano del capitalismo. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Capítulo 1. Forjando su carácter y espíritu empresarial. Nacido un 27 de mayo de 1794 en Staten Island, Nueva York, en una familia modesta muy humilde, la cual apenas podía llegar a final de mes, Vanderbilt creció con un anhelo ardiente por la prosperidad y la superación. Triste de ver lo poco que se tenía. Odiaba mucho la frase de su familia: "Veremos qué hacer mañana", pues denotaba en él conformismo y mediocridad. Sus raíces se remontaban a los colonos holandeses que se asentaron en la isla. Sus padres regentaban una modesta granja, y su progenitor también desempeñaba labores como barquero. En ese periodo, los agricultores de Staten Island necesitaban trasladar sus cosechas a los mercados de Manhattan, al otro lado del puerto de Nueva York. El padre de Vanderbilt disponía de una embarcación que utilizaba para llevar cargamentos a través del puerto, y desde su infancia, Cornelius colaboraba con su padre en estas tareas. Aunque mostraba indiferencia hacia los estudios, logró adquirir habilidades en lectura, escritura y aritmética, a pesar de su educación limitada. Terminó abandonándolos a los 11 años. Optó por ganar dinero por encima de todo, y en aquellos años, decidió generar ingresos con un vehículo de 2 ruedas, su modesta bicicleta. Se le ocurrió la brillante idea de facilitar el transporte de productos frescos desde la granja familiar a los mercados locales. No obstante, su auténtica pasión, gracias a la influencia de su padre, residía en el trabajo en el agua. A la edad de 16 años, ansiaba adquirir su propio barco para ingresar en el negocio por cuenta propia. Un obituario publicado en el New York Tribune, el 6 de enero de 1877, relató cómo su madre se ofreció a prestarle $100 para adquirir su propia embarcación, si era capaz de despejar un campo rocoso y convertirlo en tierra cultivable. Inicialmente, Cornelius emprendió esta tarea, pero se percató de que necesitaba ayuda. Entabló un acuerdo con otros jóvenes locales, prometiéndoles paseos en su nuevo barco a cambio de su asistencia. Vanderbilt completó exitosamente la tarea, tomó prestado el dinero y compró la embarcación. Pronto estableció un próspero negocio al transportar personas y mercancías a través del puerto de Manhattan, logrando reembolsar el dinero prestado a su madre. Capítulo 2. Los primeros pasos en los negocios mercantes. A los 16 años, con su bote de vela adquirido, empezó a operar su propio negocio de transporte de pasajeros entre Staten Island y Manhattan, a lo que se conoce como ferry o transbordador. Cuando se desencadenó el conflicto bélico de 1812, la guerra anglo-estadounidense, los fortines fueron desplegados estratégicamente en el puerto de Nueva York, en previsión de una posible ofensiva británica. Los fortines en las islas requerían abastecimiento, y Vanderbilt, cuyo renombre como trabajador incansable ya era notorio, se aseguró un contrato con el gobierno. Durante la guerra prosperó al proveer suministros y al desempeñar un papel crucial en el transporte de las fuerzas militares. Mediante inversiones monetarias en su empresa, adquirió una flota ampliada de barcos de vela. En pocos años, Vanderbilt comprendió la importancia de los barcos de vapor y en 1818 se unió a otro empresario, Thomas Gibbons, quien operaba un servicio de transbordadores de vapor entre la ciudad de Nueva York y Nueva Brunswick, Nueva Jersey. Gracias a su dedicación ferviente al trabajo, Vanderbilt transformó el servicio de transbordadores en un negocio sumamente lucrativo. Incluso fusionó la línea de transbordadores con un hotel en Nueva Jersey, que atendía a los pasajeros, tarea a cargo de su esposa.
En ese periodo, el inventor y empresario Robert Fulton y su asociado Robert Livingston ostentaban el monopolio de los barcos de vapor en el río Hudson, gracias a una legislación del estado de Nueva York. Vanderbilt emprendió una lucha en contra de dicha ley y, en última instancia, la Corte Suprema de Estados Unidos, presidida por el juez John Marshall, emitió un fallo histórico invalidando la restricción. Esto posibilitó que Vanderbilt expandiera aún más sus operaciones empresariales. En 1829, Vanderbilt tomó la decisión de separarse de Gibbons y asumió el control de su propia flota de embarcaciones. Sus barcos a vapor navegaban majestuosamente por el río Hudson, y Vanderbilt ajustó las tarifas a tal grado que sus competidores se vieron obligados a abandonar el mercado. Cornelius se ganó el sobrenombre de El Comodoro, por su capacidad de dirigir las flotas y rutas mercantes, siendo este rango a lo más alto al que aspiraba un capitán de navío. Sus conocidos lo llamaban así en honor a su capacidad y liderazgo. En una jugada de diversificación magistral, lanzó un servicio de vapores que conectaba Nueva York con diversas ciudades de Nueva Inglaterra y Long Island. La flotilla de Vanderbilt, compuesta por docenas de barcos de vapor, era famosa por su reputación de confiabilidad y seguridad, en un momento en que los viajes en embarcaciones a vapor podían ser arduos o incluso peligrosos. Así, su emprendimiento experimentó un crecimiento sostenido. A la edad de 40 años, ya había trazado una senda hacia el estatus de millonario. Cuando la fiebre del oro de California estalló en 1849, Vanderbilt aprovechó la oportunidad al establecer un servicio de navegación en alta mar, transportando a las personas hacia la costa oeste de América Central. Tras arribar a Nicaragua, los viajeros cruzaban hacia el Pacífico y proseguían su travesía marítima desde allí. Esta ruta comercial, que Vanderbilt negoció con el gobierno de Nicaragua en secreto, era más rápida, ya que el resto de empresas mercantes debían pasar por Panamá, traduciéndose en márgenes más rentables en menos tiempo. Recordemos que la fiebre del oro fue un periodo de migración masiva hacia ciudades de yacimientos mineros, especialmente referido al estado de California. Aunque la intención de generar riqueza se extendió en las mayorías, lo cierto es que quienes hicieron grandes fortunas fueron los que se dedicaban a vender picos y palas. Vanderbilt decidió vender transporte de calidad y seguridad, que distaba con la fama y mala reputación de este servicio mercante en la época. Capítulo 3. El Imperio Ferroviario. Durante la década de 1850, el magnate empresarial comenzó a reconocer que los ferrocarriles demostraban ser más lucrativos que las operaciones marítimas, lo que lo llevó a reducir sus intereses en el ámbito náutico y al mismo tiempo a adquirir participaciones en compañías ferroviarias. Hacia finales de la década de 1860, ya había emergido como una fuerza destacada en el panorama ferroviario. Había adquirido múltiples líneas de ferrocarril en el área de Nueva York, fusionándolas para establecer la New York Central and Hudson River Railroad, una de las primeras corporaciones de gran envergadura. Como en sus primeros negocios, una vez más, su filosofía de reinversión constante y gastar lo mínimo posible permitió que domine esta nueva industria en auge de la época. Es así que, en su intento por tomar el control del ferrocarril de Erie, Vanderbilt se enfrascó en un conflicto con otros empresarios, que se conoció como la Guerra del Ferrocarril de Erie. Con el tiempo, Vanderbilt, junto a su hijo William H. Vanderbilt, que ya colaboraba con él, logró dominar gran parte del panorama ferroviario en Estados Unidos. La Guerra del Ferrocarril de Erie, también conocida como la Guerra de los Túneles, fue un conflicto empresarial y legal que ocurrió en la década de 1860 en torno a la compañía ferroviaria Erie Railroad en los Estados Unidos. La lucha involucró a varios grupos financieros y empresariales que buscaban el control y la dirección de la compañía, y también se caracterizó por una serie de maniobras y acciones agresivas para ganar el control del ferrocarril y sus operaciones. Tuvo lugar principalmente entre dos facciones rivales, una dirigida por Cornelius Vanderbilt y otra liderada por Daniel Drew y Jay Gould. Ambas partes estaban interesadas en tomar el control de la Erie Railroad debido a su importancia estratégica en el sistema de transporte y comercio de la época. La lucha se caracterizó por tácticas agresivas y a menudo ilegales. Jay Gould, en particular, fue conocido por sus maniobras audaces y a veces cuestionables. Una de las tácticas más famosas involucró la manipulación del precio de las acciones de la Erie Railroad, mediante la compra y venta masiva de acciones para influir en su valor. También hubo acciones que involucraron el uso de información privilegiada y la manipulación de los precios del oro para obtener ganancias.
A medida que la batalla legal y empresarial se intensificaba, las facciones involucradas tomaron medidas extremas, incluido el bloqueo de vías férreas y el uso de fuerza para asegurar su control. Finalmente, Vanderbilt logró prevalecer y tomar el control de la compañía en 1872. Después de su victoria, Vanderbilt implementó una serie de cambios en la administración y las operaciones de la Erie Railroad. La Guerra del Ferrocarril de Erie es un ejemplo histórico de los desafíos y las rivalidades en el emergente mundo empresarial y financiero del siglo XIX en los Estados Unidos. También destaca la importancia del sector ferroviario en la economía de la época y cómo las luchas de poder y las maniobras agresivas podían determinar el destino de las empresas y la riqueza. Vanderbilt se convirtió en el amo y señor de la industria del transporte en general, dominando las rutas mercantes y ferroviarias. Para aquel entonces, y ya con más de 70 años, Cornelius se erigía como la persona más rica del mundo y el primer billonario de Estados Unidos. Capítulo 4. Filantropía y legado familiar. Vanderbilt no se destacó en la historia por su lado filantrópico. Era un tipo de mentalidad definida, sobria, y anteponía su imperio empresarial por encima de todo. Sin embargo, tras el fallecimiento de su primera esposa, se volvió a casar con una mujer más joven que lo incentivaría a disfrutar más de su vejez y realizar ayudas sociales. Uno de los hitos más destacados de su legado filantrópico fue la fundación de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, en 1873. Su donación inicial de $1 millón, una suma significativa en ese momento, estableció las bases de la institución educativa que llevaría su nombre. La universidad fue concebida como un centro de aprendizaje que promovería la educación superior y brindaría oportunidades educativas a generaciones futuras. Vanderbilt expresó su deseo de que la universidad fuera un faro de iluminación para los jóvenes y un catalizador para el avance de la sociedad. La fundación de la Universidad de Vanderbilt tuvo un impacto profundo en la educación superior en el sur de Estados Unidos. La institución ha crecido y evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en un centro académico respetado que ofrece una amplia gama de programas de estudio. La filosofía de Vanderbilt de promover la educación y el aprendizaje se ha mantenido en el núcleo de la universidad, y su influencia en la educación superior continúa siendo relevante en la actualidad. Además de su contribución a la educación superior, Vanderbilt también participó en otras actividades filantrópicas y benéficas. Durante su vida, donó sumas significativas a diversas organizaciones y causas, incluidas instituciones religiosas y obras de caridad. Si bien su enfoque principal estaba en la educación, su generosidad también se extendió a otros ámbitos. Cornelius Vanderbilt, uno de los pilares de la economía estadounidense, falleció un 4 de enero de 1877 a los 82 años de edad. A pesar de haber amasado una gran fortuna, Vanderbilt no creía en la idea de dejar grandes sumas de dinero a sus descendientes. Dejó la mayor parte de su fortuna a su hijo mayor, William Henry Vanderbilt, con la esperanza de que continuara expandiendo el imperio familiar. Sin embargo, las generaciones futuras de la familia Vanderbilt no lograron mantener la misma riqueza y éxito empresarial que Cornelius. Aunque algunos miembros de la familia continuaron siendo influyentes en la sociedad, gran parte de la fortuna Vanderbilt se diluyó con el tiempo, siendo materia para un video completo. Así que si deseas conocer la historia de la familia Vanderbilt hasta nuestros días, háznoslo saber en la caja de comentarios. Capítulo 5. Lecciones para emprendedores e inversionistas. 1. Determinación inquebrantable. Vanderbilt personificó la determinación en cada paso de su carrera. Desde sus inicios en la granja de su familia hasta la cima de la industria, su dedicación a superar obstáculos e ir en contra de esa filosofía familiar, de veremos qué hacer mañana, es una lección de que la verdadera grandeza nace de la tenacidad y la voluntad de nunca rendirse. 2. Adaptación y mejora continua. Vanderbilt demostró una asombrosa capacidad para adaptarse a los cambios del entorno empresarial. Inició con un pequeño barco de vela, pero tuvo acogida en su público por su capacidad de brindar un servicio seguro, destacable y ejemplar. 3. Reinversión constante. Es sin duda su marca registrada. Vanderbilt entendía la importancia de vivir por debajo de las posibilidades, de no derrochar el dinero. Fue conocido por tener hábitos increíblemente bien definidos y ajenos para la época. Procuraba cuidar sus horas de sueño, alimentarse bien y evitar a toda costa los vicios como el alcohol. Esta filosofía de vida, sumado a poner sus negocios como enfoque principal de inversión, fueron la clave de su éxito. 4. Coraje para tomar riesgos calculados.
Vanderbilt demostró que el éxito rara vez se logra sin asumir riesgos. Sin embargo, no se lanzó ciegamente al peligro. En su lugar, evaluó cuidadosamente cada movimiento. Antes de ingresar a la industria ferroviaria, empezó comprando acciones para conocer el negocio, la competencia y el sector. Al comprender y estar seguro que sería más lucrativo que el transporte marítimo, decidió jugar todas sus cartas y hacer movimientos agresivos pero calculados, yendo incluso en contra de los empresarios posicionados de la época, a los que terminó derrocando en la supremacía de la industria. 5. Legado filantrópico. Más allá de sus logros financieros, Vanderbilt se permitió tener influencias de una persona dadivosa. Si bien no se caracterizó por ser uno de los personajes filantrópicos más importantes de la historia, sus obras como La Universidad Vanderbilt han dejado una huella en la humanidad, siendo esta una de las 20 mejores universidades del mundo. La historia de Vanderbilt nos permite conocer cómo las mentes empresariales han definido la industria y economía de nuestros tiempos. Como emprendedores e inversionistas, necesitamos estudiar y comprender la mentalidad y estrategias que han estado detrás de tamañas fortunas, marcando un legado. No olvides dejarnos tus comentarios, con las lecciones que aplicarás a tu vida personal, como financiera, así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado la historia de Cornelius Vanderbilt, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes de la historia empresarial.